Hola, en este video les voy a mostrar cómo trabajar la información del Censo de Población y Vivienda 2020. Entonces, primero les voy a mostrar de dónde los descargué de internet. Después vamos a abrir y trabajar y limpiar la base. Luego la vamos a llevar al SIG y vamos a hacer los temáticos por último. Es muy similar a lo que hicimos en la clase 5. Entonces, primero, en un buscador indiqué, quiero buscar el Censo de Población y Vivienda 2020. Y de este lado me voy a los microdatos, es muy importante que estén aquí, y que piensen cómo lo quieren trabajar, si lo quieren trabajar a nivel de AGEP y manzana o a nivel de localidad. Como varía es porque AGEP y manzana son formatos de polígono y de localidad de punto, pero también podrían trabajarlo a nivel municipal, a nivel estatal, a nivel localidad urbana. Bueno, yo les voy a enseñar cómo se hace a través de AGEB. Nos vamos a principales resultados por AGEB, bases de datos, y de este lado descargan el estado, los estados que van a trabajar. Esto es para tener la base de datos. Para tener la cartografía, hacemos la búsqueda por marco geostadístico, Censo 2020, y nos refiere a esta página donde vamos a ir a las descargas. Yo descargué marco geostadístico, Población y Vivienda 2020 en Shape. Se tardó muchísimo en bajar porque viene la cartografía de todos los estados. Y el último archivo que nos interesa descargar de internet es aquí donde estábamos, en las bases de datos. Nos vamos al PDF, porque aquí vienen el listado de los indicadores y cómo viene la clave de ese indicador. Bueno, vamos a descargar estos 3 documentos. Esto háganlo con tiempo, porque yo me tardé varias horas en descargarlo todo, entonces váyanlo haciendo con tiempo. Les voy a mostrar cómo se ve ya descargado. Yo aquí tengo mis bases, CINCE 2020, y de este lado tengo todas las bases de datos. Lo que les dije que descargaran para su estado, yo ya lo descargué para todos, para tenerlo. Y del otro lado tengo los shapes. Y aquí es donde está el marco geostadístico también de todo el país. Y cuando abrimos el marco geostadístico, descomprimí solo para la Ciudad de México, tenemos los catálogos, que nos interesa ver el contenido. Tenemos el conjunto de datos, donde están los shapes. En el contenido, en el PDF de contenido, vamos a ver a qué se refiere cada uno de estos. El 09 se refiere a la Ciudad de México, pero ¿a qué se refiere? El A, el AR, el CD, el ENT. Eso lo podemos ver de este lado, en contenido. Nos dice, por ejemplo, que el A son las áreas geostadísticas básicas urbanas, las AG. Teníamos también el AR, área geostadística rural. ¿Qué otro les había comentado? Vamos a ver, el CIP, el CIA, el MUN. El CIP es Servicios de Información Complementaria Puntual. Entonces, para saber a qué se refiere cada uno de esos shapes, lo van a encontrar aquí en contenido. También en abrirlo en el SIG, uno puede como empezar a interpretar con la cartografía qué es cada uno. Bueno. Por otro lado, tenemos lo que les mostraba de la base de datos. En este caso voy a trabajar la de la Ciudad de México y voy a descomprimirla, la voy a abrir. Esta base tiene exactamente la misma estructura de las bases
que hemos trabajado anteriormente. Lo que tenemos que hacer es construir el CBGEO a nivel de AGEP y exportarlo como CSV para traerlo en Excel como las tablas que trabajamos en la sesión pasada. Cuando yo lo haga a nivel de AGEP, ustedes podrían hacerlo a nivel de municipio o a nivel de localidad. Es exactamente el mismo procedimiento. Solo hay que fijarse en cómo se construye el CBGEO, que también fue lo que vimos la sesión pasada. Entonces, voy a hacer una copia de mi base de datos. En mi caso lo guardé en este equipo, en C. Curso GIS, Censo 2020. Y aquí en bases voy a hacer una copia. Esta primera copia es para no modificar mi información original, porque de aquí vamos a ir copiando solamente unos campos, solamente un tipo de información que va a ser a nivel AGEP. Que de este lado podemos ver, ya voy a ir cerrando esto, podemos ver que tenemos la entidad, el municipio, la localidad respecto a ese municipio, la AGEP, la manzana y los datos de población total, población femenina, masculina. Para saber a qué se refiere esto, P3 y más M, es que requerimos ir al PDF que les decía hace rato, y de este lado podemos ver que P3 y más M se refiere a hombres de 3 a 130 años de edad, población masculina de 3 años y más. Entonces, el significado de esta clave lo vamos a obtener de este PDF. Y tienen que repetir los pasos de la sesión anterior, seleccionar los campos que vayan a utilizar, reconocer la clave, limpiar la base. Es lo mismo, pero desde el Excel. Bueno. Entonces regresamos de este lado y primero, paso 1, definir a qué nivel vamos a trabajar. Si queremos trabajar a nivel entidad, o sea, toda la Ciudad de México tiene un total de 4.805.000 habitantes. Después, este es el total de la entidad, el total de la Ciudad de México. El total del municipio son 227.255 personas y el total de esta AGEP, de la AGEP 09, 002, 001, 0010, son 1.695 personas. O sea, en esta tabla vienen los totales para las diferentes escalas, para todo el estado, para cada municipio. Aquí está el municipio de Azcapotzalco, pero si yo bajo, aquí abajo me puedo encontrar, aquí está. ¿Cuánto tiene el municipio de Coyoacán? Debe de decir total municipio. Estar un poquito más arriba. Son muchísimos datos. A ver. Porque esta base está construida a nivel manzana. Entonces son un montón. Por aquí está la división. Bueno. Aquí está. Total municipio de Coyoacán y tiene 614.447 personas. Entonces, para no hacer, esto lo hice como recorrerlo manualmente para mostrarles, pero para no hacerlo manualmente,
lo que hacemos es seleccionar aquí, indicar que queremos hacer un filtro y después de este lado solo queremos dejar encendido el total de las AGEPs. Solo queremos este dato. Aquí tenemos todas las AGEPs de Azcapotzalco y así si bajamos Coyoacán, Iztacalco, Cuauhtémoc. Bueno, vamos a ir al final de esta tabla. Seleccionamos todos estos datos, donde solo nos están mostrando las AGEPs, que son como 2,000 y tantas, 2,000, menos de 2,500. Es similar al censo anterior. Son muchísimas AGEPs, por eso se tarda tanto en hacer este procedimiento. Y de hecho, como es una base tan larga, no la podemos trabajar toda en ARGIS. Tenemos que seleccionar para este proyecto en particular solo los datos que van a utilizar. Entonces, voy a hacer una copia de esta información en un nuevo libro. Aquí la pego. Solo están mis datos por AGEP. Y vamos a crear, después todos estos son los datos de identificación, a qué municipio, manzana, localidad presenta. Entonces vamos a eliminar este dato de manzana y vamos a insertar uno que le vamos a llamar CBGeo-AGEP y hay que construir la base, el CBGeo del AGEP, que es muy sencillo, solo consiste en concatenar los datos que tenemos. Entonces le damos aquí, en esta opción de concatenar. Concatenamos el estado, el municipio, la localidad. Y si yo quisiera mapear por localidad, dejo hasta aquí el CBGeo. Agrego aquí la AGEP. Si yo quisiera preparar esta base para trabajar por manzana, tendría que agregar la otra columna que borré, que es el dato por manzana, el identificador de la manzana. Entonces aquí le damos y nos construye este número y repetimos esta fórmula para todas nuestras AGEPs. Aquí está. Ya está construida. Le damos control C, pegar datos. Ya es un dato, o sea, ya no es una fórmula. Y lo siguiente es seleccionar todos nuestros datos y decir que son formatos de texto. ¿Por qué de texto? Porque si esto lo dejamos como un formato numérico, se nos va a borrar el 0 que antecede al 9 y entonces no vamos a poder hacer el union porque no va a ser el mismo número el que tengamos en el ArcMap que el que tengamos en nuestra base. Bueno, lo siguiente es guardar esta base. La vamos a guardar en las bases que creamos, aquí en Censo 2020, y esta base se va a llamar, yo le dejo el 09 porque me indica la Ciudad de México, pero si ustedes quieren ponerle Hidalgo, Morelos, Estado de México, claro, el nombre acortado, ¿no? Edomex o CDMX, 09. Esta información está en nivel AGEP y es del Censo 2020. La voy a guardar así, ya tengo una copia. Y por último, voy a hacer una segunda copia. Esta sería como nuestra base, donde tenemos toda la información de AGEPS de la Ciudad de México. Todavía no es la tabla que vamos a importar. Para importar esa tabla, vamos a hacer una segunda copia en el mismo y le vamos a llamar
Por ejemplo, le voy a llamar proyecto, o puede ser vivienda o población. Identifiquen el número de proyecto, AGEP 2020. O sea, no es toda la Ciudad de México, es solo las AGEPs o los municipios que voy a mapear. Lo guardo. Aquí abajo también le cambio el nombre, proyecto AGEP 2020. Y voy a eliminar todo lo que está antes de CBGO porque no me interesa. Y voy a mapear solamente la población total, la vivienda total y la vivienda deshabitada. Entonces voy a eliminar todos los registros que no voy a utilizar. Les decía que población total, voy a eliminar hasta aquí. Por población total, vivienda total y vivienda deshabitada. Y todo lo demás lo elimino. ¿Por qué lo elimino? Es el proceso, solo que la vez pasada lo hicimos desde ArcGIS. Es el mismo proceso que la vez pasada. Lo elimino porque tengo aquí 2,400 registros. Es imposible que ArcGIS procese una tabla tan grande. De hecho, si lo intentan, no les va a permitir hacerlo. Y también por limpieza, porque no requerimos toda la información. Solo voy a hacer 3 temáticos del censo 2020. El AGEP jamás lo tengo que borrar. Mi clave geoestadística y después solo los indicadores que voy a trabajar. Lo guardo y vamos a hacer otra copia de este archivo en formato CSV. Lo hago en formato CSV porque genera menos problemas al hacer el join. Bueno, voy a cerrar todo esto. Aquí tengo lo que acabo de trabajar. Bases. Tengo mi proyecto en CSV, las AGEPs de la Ciudad de México y el archivo original. Bueno, ahora vamos a agregar antes de eso en mis shapes voy a hacer una copia de la información que ya descomprimí. Yo ya la tenía aquí. Descomprimida, que es para la Ciudad de México, nada más. Como es la carpeta completa, no hay problema en darle control C. Aquí en Shapes, control V. Y tengo un nuevo proyecto. Este proyecto lo voy a guardar como en censo 2020. Se va a llamar temáticos 2020. Y voy a definir y eliminar todo lo que tengo por acá para que no se confundan. Voy a agregar un folder de trabajo que es el que creé en C. Curso censo 2020. Aquí está mi folder de trabajo. Y me puedo traer del conjunto de datos que les mostraba todos estos. Mejor los voy a agregar de la forma.
Miren. Estoy apagando para que no generen tanto ruido. Ahí está. Aquí en ENT tenemos todo el estado, toda la Ciudad de México. Si yo abro su tabla de atributos, viene que es una sola entidad, que es la Ciudad de México. Luego tenemos el siguiente nivel. Ay, se me perdió. Aquí está. El siguiente nivel, que es el municipal, tiene que tener 16 registros, tiene el CBGO completo y luego el CBGO desagregado. Este es el que vamos a trabajar, pero en nuestro caso, con la A, que es a nivel de AGEP, tenemos a nivel AGEP, y luego por acá tenemos el nivel de manzana, que está bien pesado. Para saber lo que les decía, a qué se refieren los otros, pues simplemente me voy aquí, puedo estar comparando, ¿no? 09 LPR es localidades puntuales rurales. En este archivo viene a qué se refiere cada uno de esos. Entonces, aquí pueden buscar esa información. Yo, para este ejercicio voy a trabajar solo con las AGEPs. Entonces, por eso voy a eliminar todo lo demás. También para que no pese tanto. Bueno, ya tengo mis AGEPs. Lo que sigue es traer mi tablita CSV. La teníamos acá. Y si la abro, miren. Aquí está nuestra tablita con los registros. Este dato que aparece como null debe de ser porque tiene una A, o sea, tiene una letra. Y hay que corregir. Voy a eliminar este. Tenemos que, recuerdan que les dije que tenía que ser en texto y no numérico, porque al ser numérico nos borra o no nos acepta un carácter, y eso fue lo que pasó ahorita. Entonces voy a regresar a mi archivo en C. Voy a eliminar este. Miren, este fue el que eliminó, porque solo lo estaba leyendo como número. Como texto, copiar y pegar. Sí, como archivo de texto. Guardar. Mejor esta opción CSV, delimitado por comas. Lo guardamos. Vamos a verlo. Changos. Vamos a guardarlo de nuevo.
Pero creo que no tenemos la opción de DBF. En general, cuando lo guardo como CSV, no me da tanta lata. No sé por qué ahorita está dando lata. Vamos a guardarlo como otra opción de CSV. Pues en teoría está bien. O sea, no nos borró el 0 al inicio ni nos borró la letra al final. Bueno, vamos a hacer el join. Tenemos el CBGeo, nuestra base, nuestro CBGeo. Lo agregamos y si abrimos aquí la base, ya agregó el CBGeo, población total, vivienda particular deshabitada. Y exportamos este shape. Nuestros shapes, le ponemos proyecto a nivel AGED 2020. Como un shape, lo guardamos. No sé que si lo queremos agregar, sí. Y ahora, aquí está todo esto. En realidad, bueno, a excepción del CBGO, pero todo lo demás lo podemos eliminar para limpiar nuestra base porque pues no lo utilizamos. Ahí está. Ya tenemos lo que sí vamos a usar. Bueno, si ven, en nuestra base tenemos asteriscos, porque solo hay, ¿dónde está? Aquí hay vivienda total, una sola vivienda, entonces podríamos saber todos los datos de la única vivienda de esta, o sea, todos los datos de la población que vive ahí. Si tiene carro o no, refri o no, televisión o no. Entonces estarían exponiendo los datos de unas personas. De hecho, estos datos, si vemos el tipo de campo, para poderlo mapear, miren, si lo intentamos mapear a este nivel, población y vivienda sí me permite mapearlo por cantidades, porque están los datos completos, sí los leyó como número. Pero vivienda particular deshabitada, como tiene asteriscos, no nos va a permitir mapearlo como número. De hecho, lo guardo, seguramente es un campo de texto. A ver, veamos. Miren, ahí tendríamos el de población total, el de vivienda total, y no me da la opción de eliminar este. No me da la opción de mapear por número, porque no es un campo numérico, debe de ser un campo de texto, este campo. Lo sé porque tiene estos asteriscos. Estos asteriscos, pues, es un carácter alfanumérico. Entonces, este campo debe ser alfanumérico, si no, no lo hubiera aceptado. Para convertirlo a un campo de número, lo que tenemos que hacer es agregar otro campo. Le ponemos doble, es el más sencillo. Le ponemos vivienda deshabitada. Y después vamos a, sin tener seleccionado ningún registro para que lo haga para todos, Field Calculator, nuestro nuevo campo vivienda deshabitada es igual a vivienda particular deshabitada. Nos va a marcar un error, que son los asteriscos. Le decimos que sí. Y lo que va a hacer con ese error es
llenarlo con ceros. Igual cuando tenemos un campo que dice null, lo que hace es llenarlo con ceros. Miren, este asterisco lo llenó con ceros. Para eliminar ese error, porque no es lo mismo, acuérdense que el asterisco nos dice que no tenemos acceso a ese registro. No que vale 0, sino que no tenemos acceso. Todos estos, no sabemos si de estas 12 viviendas, las 12 están deshabitadas. Por eso no podríamos ponerle el 0. Para indicar eso, simplemente ponemos nuestros campos juntos. Aquí lo ordené de menor a mayor. Y voy a seleccionar todo aquello que tenga asterisco o que tenga null. O sea, que tenga este campo en 0. Y voy a indicar a través de un número negativo que todos estos registros no tienen dato. Por ejemplo, el aeropuerto no tiene dato, tal vez esto es una parte del bosque de Chapultepec, no tiene dato. Lo que voy a hacer aquí es darle sobre mi nuevo campo que acabo de crear, vivienda deshabitada, Field Calculator, y estos registros los voy a llenar con el número menos 0.01. Ya está. Es lo mismo que veían ustedes en las otras tablas, que era -6 o -8, es para indicar que ese dato no está. Bueno, ahora sí me voy a mi proyecto, a propiedades. Ya me aparece como campo numérico la vivienda deshabitada. Aquí el valor es 0. Aquí sería el valor de 1 a 118, este valor de 0. Lo pongo transparente para que no cuente. Voy a poner cualquier y este sería sin dato. Y ya tenemos mapeado dónde se encuentra la vivienda deshabitada en las AGEPs de la Ciudad de México, y nos eliminó, seguramente está la central de abastos, el aeropuerto, alguna universidad. Digo, CEU no aparece porque en CEU está el conjunto de vivienda de trabajadores. Bueno, lo guardo, y así es como pueden obtener los temáticos de sus AGEPs y cómo convertir estos archivos de Excel en un shape. Y eso sería todo.